bueno, yo voy a reemplazar a Dios. Estamos en una sociedad que las tres patas de la constitución antropológica del hombre, hay una que se niega o que se va por lo que va a devenir después en la siguiente pregunta, ¿no? El tema de la New Age, que es la pata espiritual. O sea, tenemos una pata física, una pata como si fuera un triángulo, otro de los lados es lo psíquico, el alma podríamos decir, la psique, y el otro lado es la espiritual. Entonces, como esa variable está eliminada o está suprimida, alguien lo tiene que reemplazar, porque la noción del vacío, el universo no la tolera demasiado, y menos las personas. La falta no se tolera, y como no se tolera, entonces yo me tengo que poner en ese lugar de Dios. Yo voy a decir cuándo hay que tener hijos, cuándo no. Yo voy a decir cuándo utilizar la tecnología, no para salvar vidas, sino para justamente extinguir vidas. ¿Pueden saludarme? Sí, está bien, está todo bien. Muy bien, queridos Pablo y Horacio, vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar esta pequeña entrevista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, nuestro dulcísimo protector, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Amén. Muy bien, queridos amigos, que nos vemos después de cierto tiempo en esta plataforma. Y saludo junto con ello a todos mis amigos del canal Custos Veritatis y página del Facebook del mismo nombre, a los de Vida Humana Internacional y también a la Pastoral Juvenil Josefino Marilena del Perú y a los Oblatos del Perú. El día de hoy tenemos un tema que he querido abordar porque es algo también notorio en las redes sociales. ¿Y a qué me refiero? A la contrarrevolución cultural y espiritual, más que todo el católico, ¿no? Cómo puede hacer esta lucha, esta batalla, pero con una observación de que no basta rechazar el aborto, ¿no? Por así decirlo, para ser pro vida no solamente basta rechazar el aborto, para ser pro familia no solamente basta, por así decirlo, rechazar las uniones, ¿no? O el matrimonio entre el mismo sexo, como lo llaman de mal manera algunas personas, sino que hay que profundizar más y más que todo se tiene que ir a lo que es la coherencia entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Y una cosa que también he podido leer por allí es que nosotros no solamente somos pro vida, sino pro vida eterna, que es algo que no podemos nosotros olvidar. Y bueno, entonces quisiera ir con la primera pregunta y bueno, cada uno tiene el tiempo, bueno, de algo de 5 minutos más o menos para responderla. Pero primero antes de, quisiera saber cómo ustedes dos llegaron a ser creyentes católicos, así fervientes, porque hay una historia, ¿no? Detrás de ustedes, incluso cuando comenzó esta batalla, pues quizás puede ser ¿no? que no hayan sido tan creyentes, pero que ahora se han afirmado más en su fe, o quizás antes sí han sido bien afianzada su fe. Bueno, pero quisiera que nos cuenten un poquito. A ver, ¿con quién iniciamos? Hay que regirla. A ver, iniciamos con Horacio. Horacio. Bueno, yo soy brevísimo. Yo, de hecho, mi conversión ya es más grande y es gradual. Al día de hoy sigo en un proceso de conversión, de conocimiento, de apertura a la fe. Por eso jamás abordo temas teológicos, porque sé que me exceden, porque estoy aprendiendo día a día. Hay un gran salto, es muy importante, cuando me toca colaborar con un legislador de aquí de Córdoba, García Elorrio. Conozco un hombre de mucha fe, muy abocado. Yo lo bombardeaba a preguntas, porque estaba en mi etapa más acérrima de ateísmo, que se llama Mauro Passetti. Y él, con mucha misericordia, mucha paciencia, me iba respondiendo, me iba orientando. Y sin embargo, a mí lo que me convence es un gran acto de amor que yo veo de él hacia su esposa. Es una cuestión de su vida que no voy a hablar en este momento. Pero ahí me di cuenta que ese amor no se podía explicar solo desde lo humano. Ahí es cuando yo ya me empiezo a acercar más fehacientemente a la fe, o al menos a respetar más la fe. Quizás no era tan creyente, pero al menos a respetar que había algo sobrenatural en el obrar cristiano. En el tiempo, mi esposa, quien hoy es mi esposa, también me ayudó muchísimo a encaminarme y ordenar un poco una vida muy desordenada que yo tenía. Y el gran salto que doy es cuando nace mi primera hija, donde allí me di cuenta el padre que le quería dejar. Entonces ahí cuando ya empiezo a ordenarme del todo, a tal punto que hago la confirmación con ella en brazos. O sea que es cuando ahí termino ya de consolidarme. Luego, bueno, viene el sacramento del matrimonio, que y la charla con los padres me ayudó mucho.
pero si yo marcase dos momentos, fue primero respetar la fe por la gran misericordia de un gran amigo como es Mauro, y el segundo momento cuando nació mi hija, donde allí me di cuenta que hay cuestiones que exceden por completo toda definición científica, humana, artística que se puede llegar a dar, incluso ética. O sea, hay una cuestión sobrenatural que es el milagro mismo de la vida. Y eso es lo que me terminó de convencer que no bastaba solo la batalla cultural, sino que en el fondo hay una batalla espiritual, porque somos más que mera corporalidad y somos más que meros agentes culturales. Hay un sentido trascendente en nosotros. Esa es resumidamente mi historia. Querido Pablo, te toca. Bueno, empiezo por el final, en la coincidencia con Horacio. Yo creo que la batalla espiritual es la madre de las batallas y después se monta la batalla cultural encima. Por eso yo trato humildemente de dar algo desde ese lado, ¿no? A ver, yo no soy un ejemplo de un cristiano o de un católico que haya hecho cronológicamente lo que tuvo que hacer. No, 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 para nada. Yo lo hacía por default. Fui bautizado, tomé la comunión, todo por default. Y en un momento, como yo siempre fui alguien que trataba de mirar un poco más allá, no me contentaba solamente con la vida en este plano y empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar y encontré. ¿Qué encontré? A Dios no, no lo encontré. Encontré las cosas del otro lado, es decir, todas las técnicas se había así por haber, nueva era, sectas, bueno, muchas cosas durante muchos años, a lo cual un día se ve que eso a mí no me llenaba, no me llenaba en absoluto, pero era un como sí, una gran máscara de que en realidad me llenaba. Empecé a trabajar como psicólogo y utilizaba todas estas técnicas, un montón de buenas nuevas, hablando metafóricamente o irónicamente. Hasta que conozco a quien es mi actual esposa hoy, una cristiana muy practicante, muy acérrima, y empieza a generar en mí muchas preguntas, interrogantes y un proceso de manipulación positiva, podríamos decirle, a lo cual yo termino ingresando a ciertos grupos católicos mientras hacía todo lo que hacía y tenía mis grupos, vamos a ponerle Nueva Era, que en realidad eran satánicos básicamente, sin hacer algo expresamente satanista para nada, pero bueno, todas las técnicas a lo cual yo hoy me dedico a informar y a educar sobre esto, tienen por detrás esta fuerza. Entonces, bueno, ahí empiezan los peores años, ¿no? Cuando yo empiezo a poner un pie en un lado, pero tenía el pie en el otro, y vienen todas las cuestiones preternaturales, habidas y por haber, a lo cual, haciendo la corta, ahí conozco a mi director espiritual, quien empieza un proceso de liberaciones, no alcanza, proceso de exorcismo durante un año y medio más o menos, puedo salir de toda esa cuestión, mi vida se encuentra en una ruptura de identidad total, me quedé casi sin trabajo, esas son todas las consecuencias y pasajes de factura que hace la otra fuerza de la que estamos hablando, hasta que después de más o menos 3 años de reencontrarme y saber quién soy, porque era un quiebre total de identidad, ¿no? Desde mi consultorio en la presencialidad hasta mi casa estaba impregnado de objetos simbólicos que representaban justamente quién yo era y como profesional también me venían a buscar como psicólogo y como astrólogo, como psicólogo y como reikista, como psicólogo y como quien estaba metido en todas estas cosas, hasta daba charlas, un montón de cuestiones. Bueno, todo eso se ve derrumbado y bueno, ahí aparece, o sea, fue apareciendo Dios en esa puja espiritual y termino, bueno, estando donde hoy Dios me quiere, básicamente, ¿no? Con todos los pecados habidos y por haber, o sea, con todas las negatividades que uno trabaja día a día, pero en un camino firme. Y hoy me dedico a trabajar, una de mis especialidades como psicólogo es trabajar con sacerdotes en discernimientos de influencias demoníacas o patologías mentales. Eso es una de mis, te diría, de uno de mis nichos, y todo lo que es la educación. O sea, como San Pablo, ¿no? Después entendí por qué me llamaba Pablo, ¿no? Cuál era, uno tiene, ¿no? Un santo dado y un santo elegido. Bueno, en este santo dado, por mi nombre, básicamente, que es lo que remite la identidad, me siento completamente identificado, salvando las enormes distancias, obvio, ¿no? Que se entienda. Él quemaba cristianos, yo no los quemaba, pero jugaba para el otro lado, sin saberlo. Y hoy me dedico a que la gente no se meta en esas cosas, ¿no? Que entienda, que sepa a través de charlas, videos, conferencias, lo que sea, ¿no? Mismo en las consultas. Entonces, bueno, es un poco ese camino. Soy un psicólogo católico, eso está en Vox Populi, y me dedico a, desde lo cultural también, a tratar de propulsar los valores de la familia, la fe,
pero considero que la batalla espiritual es la madre de las batallas porque es el plano trascendente donde después se va a montar el plano humano, ¿no? Que es lo cultural. Y hoy veo que el mundo va muy en contra de todo esto y necesitamos más soldados en ese sentido. Sí, así es, necesitamos más soldados y personas que verdaderamente sean valientes y no tengan miedo, ¿no? A poder decir la verdad sobre estos temas. Una de las cosas que quería preguntar también dentro de esta entrevista eh, era para definirlo, ¿no? Porque hay algunas personas que aún no están al tanto de lo que es la contrarrevolución cultural y espiritual. Entonces, ¿qué es la contrarrevolución cultural y espiritual para un católico? Ahora comenzamos con Pablo. Perdón, pensé que arrancamos con Horacio. A ver, ¿qué es la contrarrevolución cultural y espiritual para un católico? Lamentablemente yo lo que veo en muchos ámbitos hoy de iglesia es que está completamente metido el mundo, que está completamente metido la cultura de la muerte, viendo, por ejemplo, católicos que levantan las banderas del aborto o que se muestran muy practicantes y a la vez están en marchas LGBT, no por condenar a la persona, sino el pecado, podríamos decir, o el error, en ese sentido, mal entendido. La contrarrevolución es tratar de, básicamente, propulsar los valores y las bases, ¿no? Y la doctrina, podríamos hablar desde lo católico, pero desde lo cultural, los valores de la familia, los valores de la buena educación, el camino de la virtud, el hombre que es hombre y no esta masculinidad tóxica, la mujer que puede ser madre y que no repele o rechaza la maternidad, la cultura que puede ser una familia con hijos, una buena impregnación del plano espiritual, el llevar la fe adelante, el no tener vergüenza de decir que uno es pro vida, el no tener vergüenza de decir que uno es católico y esconder la cruz y va caminando por miedo a que le digan algo. Yo creo que la contrarrevolución cultural, muy simplistamente, para no agarrar mucho tiempo, tiene que ver con esto, con una visibilización también, y en el plano de la lucha, obviamente que es una batalla, ¿no? Es una batalla que va en cierto punto entramos en la espiral del silencio. Yo creo que somos más, pero muchas veces se tiene miedo de hablar. Y los que tengan algo para decir, me parece interesante que puedan decirlo, ¿no? Obviamente que puede haber miedos, ¿no? Es difícil o en las familias, cuando uno dice estas cosas, ¿sabes? Si me dejan mis amigos o qué va a pensar el familiar tal. No hay que pensar en eso, básicamente, porque si no, no haces nada. Y psicológicamente uno entra en una espiral o un loop vicioso, ¿no? Donde básicamente se encuentra con la pérdida y la tristeza y la angustia que lo agobian. Entonces, la contrarrevolución cultural y espiritual tiene que ser un levantar banderas, un ir hacia adelante, un no quedarse con la desesperanza de que el mundo aparentemente, como por ejemplo en Latinoamérica o América mismo está teñido de rojo, no quedarse con la desesperanza de que la cultura, la cultura imperante de hoy va a ser la que gane, no caer en el, bueno, lo hará otro. Bueno, dejemos a los demás que lo hagan, bueno, que lo haga Horacio, que lo haga Laje, que lo haga Miklos, no, no, bueno, cada uno puede tener algo para decir, ¿no? Y tampoco tiene que ver con la cuantía, por ejemplo, hablando de redes sociales, de los seguidores. Uno habla aunque tenga un seguidor o tenga 1 millón, como Agustín en YouTube, y va a haber gente que pueda escuchar y va a haber gente que también no le guste y empiecen los haters y un montón de cosas, pero me parece troncal el hecho de no tener miedo, de poder lanzarse a hablar y decir, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo soy psicólogo católico, atiendo personas homosexuales, no hay ningún tipo de juicio en absoluto, uno puede abrazar a todo el mundo y va a trabajar desde lo que el paciente trae, ¿no? Entonces, esto desde mi lado, después Horacio hablará desde la filosofía y todos sus ámbitos de comunicación, y tiene que intentar haber la mayor coherencia posible. Esa es la parte más difícil, ¿no? Porque ninguno de nosotros somos perfectos, o sea, tenemos nuestros errores, para eso existe la reconciliación, para eso existen los procesos terapéuticos en cuanto a lo natural, y soy el primero que dice, mira, yo no soy el ejemplo del católico que hizo su seguimiento cronológico de lo que debería ser, todo lo contrario, un pecador empedernido en ese sentido por donde he estado metido. Pero bueno, creo que esa experiencia ayuda para no solamente tener la teoría, sino también la praxis, ¿no? Y eso me parece súper importante para poder mínimamente, ¿no? Transmitir lo que uno sabe o lo que uno ha vivido. En muy resumidas cuentas, creo que va por un poco por ahí. Lo podemos desarrollar más, pero creo que va por ahí. Muy bien, Horacio, ¿qué nos dices tú? Bueno, en primer lugar hay que tratar de, como en todo debate y en todo diálogo,
entender que el propio lenguaje genera en última instancia una zona de ambigüedad o una zona gris. Vamos a dar un ejemplo concreto para que la gente lo entienda. Esto se ve en lógica. Supongamos que yo dijese, todo hombre es pecador. Alguien me diría, sí. Bueno, Jesucristo se hizo hombre. Yo diría, sí. Entonces Jesucristo pecó. Sucede que estamos viendo que desde el silogismo lógico no se puede llegar a una verdad conclusiva, la cual es claramente falsa. ¿Por qué? Porque hay un error de término medio que es en qué sentido usamos la palabra hombre. Lo mismo sucede aquí. ¿En qué sentido usamos la palabra contrarrevolución? Originalmente, y por una cuestión de tiempo, no me podría poner a extender el pensamiento de Charles Murray. Yo recomiendo que lo lean. Es muy apasionante tener una visión distinta a la hegemónica. Podríamos incluso considerar lo que enseña Louis Jugnet, un gran filósofo que analiza muy bien desde el catolicismo los grandes errores de la revolución moderna. Pero sí me interesa lo que de manera habitual entiende la sociedad como contrarrevolución, que es oponerse y resistir a todo lo que ha generado un proceso revolucionario. ¿Y cuál ha sido la gran revolución en los últimos años? Ciertamente muchos van a creer que es el progresismo. Yo soy un poco escéptico, yo apuntaría que es el modernismo, ya en esto lo explica muy bien San Pío X, pero vamos a llegar a un punto de coincidencia que es en gran medida negar los trascendentales. Y de aquí me voy a hacer un poco de eco y ayudarme de lo que muy bien ha planteado nuestro querido doctor Pablo Caruso. Hay un punto central allí. La revolución viene a proponer un revolver, un revoltijo de ideas, lo cual genera un estado de escepticismo constante. Hay un grado de escepticismo en el arte. Entonces, el trascendental de lo bello hoy está disipado. Hoy de repente parece que es arte una banana pegada con cinta de scotch a la pared y la Capilla Sixtina. Cuando todo es arte, nada es arte. Hoy el concepto de certeza, en términos científicos, también está revuelto. Uno de los mayores experimentos de la posmodernidad, dentro de de la posmodernidad, ha sido el experimento de la doble rendija, lo cual parece indicar que habría cierto nivel de subjetivismo en base a lo que uno observa y a partir de allí se constituye lo que consideramos realidad. Es mucho más complejo de explicar esto en epistemología, pero estoy resumiendo rápidamente. El punto es, se pone en duda incluso la noción científica, o hay una razón para ponerse en duda lo que aporta la ciencia en este aspecto. Y ni hablar cuando se politiza el relato científico, como sucede con el cambio climático antropogénico. Luego tenemos el concepto de lo bondadoso. Esto lo explica muy bien Lyotard en la condición posmoderna. El concepto de bueno, que históricamente estuvo arraigada a la organización política que iba a promover la moral dentro del derecho, esto también lo podemos ver en Hart, hoy también es puesto en duda. Las grandes guerras mundiales hicieron caer todos los sistemas ideológicos que finalmente no pudieron evitar un colapso de la humanidad. Lo bueno, lo bello y lo cierto como trascendentales hoy están puestos en duda. Y estos son frutos de la revolución. ¿Qué haría entonces un contrarrevolucionario? Reconocer los trascendentales. Y como bien explicó el profesor Caruso, en la medida de lo posible, participar de ellos. Hoy que una persona reconozca que es buena la vida, acá hay una cuestión metafísica, porque la vida implica esencia. La no vida o cultura de la muerte es un no ser. Ya haré un video explicándolo desde la película La historia sin fin. Pero el punto es, hay una revolución que lleva a la nada, al no ser. No hay arte, no hay ciencia, no hay ética, no hay nada que sea ni bueno, ni bello, ni cierto, no hay unidad, no hay familia, no hay vida. Esto promueve la revolución. Es un proceso revolucionario en sí misma. Ya reconocer que hay algo bueno es una actitud contrarrevolucionaria, porque implica reconocer que hay una trascendencia, implica reconocer que el ser humano es arrojado a una realidad. No es que el ser humano desde su conciencia, cogito ergo sum, sostiene la realidad. La realidad es previa. Que uno la puede reconocer o no es un argumento muy distinto. En principio diríamos, la inteligencia tiende al conocimiento y la voluntad tiende al bien. Pero esto implica reconocer que el conocimiento es verdadero y que el bien es bueno. Parece una redundancia, pero no es tan fácil en la posmodernidad. Esta sería una gran actitud contrarrevolucionaria. Por eso insisto
No hace falta ser un gran intelectual para dar la contrarrevolución. Bienvenidos sean los intelectuales. Hay gente que está haciendo una labor maravillosa. Pienso en este momento mi gran amiga Mamela, el paro Libera Rabasi, Miklos Lukács, que él se ha definido a sí mismo como agnóstico, es un gran contrarrevolución porque lleva una vida conservadora muy ordenada, una persona muy humilde, una persona muy entregada a sus amigos. Nuestro gran profesor Pablo Muñoz Iturrieta, que nunca ha negado la fe para defender sus ideas, Pablo Caruso. Estos son actitudes contrarrevolucionarias, pero también está el contrarrevolucionario, y cierro con esto, quien desde la humildad abraza lo que es bueno, bello y cierto. Obviamente que hay que buscar un orden. Quiero hacer un paréntesis. Pero hoy, de repente, cuando un noviecito de 20 años deja embarazada a la noviecita de 19 y deciden, en vez de abortar, tener ese hijo y tratar de ordenarse y en el futuro casarse y llevar una vida con cierto orden, para mí eso es un milagro, eso es una gran contrarrevolución. Hoy cuando un hombre visita a los padres y ve cómo están, eso es un acto contrarrevolucionario. Dos amigos que se juntan a tomar cerveza y hablan temas elevados como de fe o de ética o de la familia sin aplicar conceptos vagos o lenguaje que no es propio para las personas, eso es contrarrevolucionario. Un padre de familia que trabaja de sol a sol y que llega a su hogar, que abraza a los hijos, que ayuda a la esposa en el hogar, para mí allí hay un milagro viviente. Y así se va a dar la contrarrevolución. Y cierro finalmente con esto, porque el bien implica esencia, y esto se ve en metafísica, el bien es esencia. El mal opera necesariamente sobre una privación del bien debido, por eso el mal nunca va a prevalecer sobre el bien, porque solamente desapareciendo hasta el último resabio de existencia y de ser en el cosmos, es que finalmente habría triunfado el mal. Mientras algo exista, hay algo que es, y si hay algo que es, hay un ser previo. El mal es privación por definición, es privación del bien debido. ¿Qué es la gran contrarrevolución? No denunciar solo el mal, hacer el bien. Aunque sean pequeñas acciones concretas, chiquitas en día a día, ayudar al que está en la esquina pidiendo un alimento, escuchar al padre, visitar al abuelo, abrazar al hermano, no encolerizarse. A mí me cuesta mucho cuando veo ciertos ataques bastardos en redes sociales. No encolerizarse es un acto de contrarrevolución. Saber a Camisa. veces si bueno, es mejor bloquear a la persona, aunque piensen que tienen la razón, que uno terminar ofuscado, ir a misa. Creo que son pequeñas acciones que van a cambiar el mundo. Espero no haberme extendido de más. Sí, no te preocupes, que ha estado muy bien explicado. Y bueno, de mi parte es lo que dije el sábado en una homilía. Eh, Dije, no, bueno, yo no estoy, no estoy a favor del feminismo y lo que he dicho acerca del género, que el hombre no tiene género, sino sexo, hay que decir las cosas como son. Le dije, y mientras esté aquí, la única forma que me van a callar, yo dije, ¿no? También te estaba transmitiendo la misa, es matándome, ¿no? La única forma que me van a callar es matándome. Y bueno, ya sabes. Pero bueno, lo dije de manera vehemente, pero como para que los jóvenes entiendan de que hay que defender también los principios que son inmutables, los principios que son principales, pero hay que hacerlo también desde la fe, ¿no? Fortalecernos mucho con la oración y también con estas pequeñas obras que tú mismo, Horacio, has mencionado, que también son contrarrevolucionarias, como el ayudar, como también el escuchar, el saber también dar consejos y tantas cosas que podemos hacer y que ustedes hacen de manera extraordinaria, ¿no? Muy bien. Quería hacer la siguiente pregunta, ya que Horacio puso un ejemplo acerca de dos jovencitos que, claro, que decían tener un hijo, decían tener el hijo bueno, que la chica ha concebido y que no tenían planeado, pero lo aceptan la vida como es. Hay una cosa que muchas veces he podido notar, ¿no? Y también en algunas personas que hacen esta contrarrevolución, no diré los nombres, simplemente lo digo de manera abierta, que a veces están a favor en contra del aborto, perdón, están a favor dicen estar a favor de la vida, pero el detalle viene después, cuando dicen estoy a favor de la vida, pero estoy a favor también de que usen anticonceptivos, ¿no? O preservativos y estas cosas. Entonces, por eso digo, no podemos afirmar que se puede ser pro vida y estar a favor del control de la natalidad. Esa es la pregunta y quisiera que Pablo inicie. Bien. En realidad, no. O sea, es un tema muy finito, ¿no? Porque hoy en la cultura por todos lados, desde la educación sexual en las escuelas y lo que mismo en muchas casas se enseña,
no es la virtud mariana y josefina de la castidad, por ejemplo. No es más, uno hablando de esto queda como un, una persona del medioevo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, para cuidar la salud, ¿no? Y podemos parafrasear a Byung-Chul Han, ¿no? Esta sociedad algofóbica que le tiene mucho miedo a la muerte. Entonces, para cuidar la salud, porque también tenemos que entender que hoy estar embarazado lo están categorizando como casi enfermedad, porque el aborto, que es, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, termina siendo una política de salud sexual y reproductiva. Entonces, por oposición, tenemos que un embarazo es una enfermedad. Entonces se van ligando muchos términos ahí. La respuesta sería no, no, es correcto decir que soy pro vida, estar a favor del control de la natalidad, no, porque en el acto concreto lo que se está haciendo es extinguir justamente esa semilla, podemos poner metafóricamente, que va a ser, o sea, esa semilla en potencia que en acto va a ser un niño. Entonces, estamos hablando de casi lo mismo, ¿no? En muchos países se extiende, ¿no? Hasta los 24 meses el aborto, y obviamente que es mucho, es completamente cruento, cruel y es un asesinato, pero también en esos momentos donde se utilizan los anticonceptivos también pasa exactamente lo mismo a una menor escala en la evolución cronológica, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es no, pero quisiera agregar que el ser provida y el control de la natalidad, obviamente que el control de la natalidad viene hace mucho tiempo y no vamos a hablar ni de la ONU, ni de las conferencias de población, ni del Cairo, ni nada de eso, porque nos extenderíamos demasiado, pero en cierto punto es, bueno, yo voy a reemplazar a Dios. Estamos en una sociedad que las tres patas de la constitución antropológica del hombre, hay una que se niega o que se va por lo que va a devenir después en la siguiente pregunta, ¿no? El tema de la New Age, que es la pata espiritual. O sea, tenemos una pata física, una pata como si fuera un triángulo, otro de los lados es lo psíquico, el alma, podríamos decir, la psique, y el otro lado es la espiritual. Ok, dentro de la espiritual yo me topo con muy pocas personas que realmente, punto número uno, la tienen en cuenta y punto número dos, van por el camino de, como diría el padre Javier Oliver Rabasi, la única religión verdadera. Eh, Van por otros caminos, ¿no? Y esos caminos incluyen lo que, insisto, va a venir en la siguiente pregunta. Entonces, como esa variable está eliminada o está suprimida, alguien lo tiene que reemplazar porque la noción del vacío, el universo no la tolera demasiado, y menos las personas. Van a decir los psicoanalistas ortodoxos que la falta es la constitución subjetiva del sujeto, ¿no? Es la constitución del sujeto. Entonces, como es parte de la constitución del sujeto la falta, no se tolera esa falta. ¿Qué van a decir también en los estadios previos, sobre todo en la fase fálica, los mismos psicoanalistas? Bueno, que la niña tiene la envidia del pene y van a hablar de la castración. Entonces, como el pene justamente es lo fálico, es aquello que tiene, ¿yo qué voy a hacer? La niña, ¿qué es lo que ve? Bueno, la falta, y va a terminar en cierto punto inconscientemente odiando y rechazando a esa madre porque en la Constitución, en la Génesis, no le dio lo que el otro sí tiene. Bueno, será todo un desbarajuste que ha planteado Freud en su momento, pero a lo que iba era la noción justamente de la falta. La falta no se tolera, y como no se tolera, entonces yo me tengo que poner en ese lugar de Dios. Yo voy a decir cuándo hay que tener hijos, cuándo no. Yo voy a decir cuándo utilizar la tecnología no para salvar vidas, sino para justamente extinguir vidas, porque esa es la palabra. Entonces, hoy leía una nota que era de una influencer que dijo que, bueno, yo no voy a tener hijos porque los niños son molestos y porque yo quiero usar vestidos y que no me manchen la ropa y porque tienen mocos y un montón de cosas. Obviamente que los medios están por detrás de todo esto constantemente, día a día, bajando esta información, sobre todo para los más jóvenes que se identifican con estos personajes nefastos y que terminan en un nivel intelectual obviamente demasiado bajo y además llevando a cabo lo que estaba en potencia, que es, bueno, no tengas hijos porque realmente es una molestia y vas a vivir mal. Yo ahí reemplazo la noción de la trascendencia y me pongo a mí mismo. Entonces, la vida empieza y termina en mí, ¿no? Tiene un inicio y un final. ¿Y cuál es ese recorrido? Mi propio ser, ¿no? Mi propio ser, que ni siquiera estamos hablando ontológicamente porque esa persona es muy difícil que conecte con el ser, va a conectar con la materia que constituye también ese ser. Entonces es muy difícil de entender porque no hay una conexión profunda, porque la conexión profunda por antonomasia te va a llevar a buscar el trascendental, te va a llevar a buscar lo trascendente. Es muy difícil que el ser no tienda a la trascendencia, ¿no? Como el ser tiende a lo bueno, es muy difícil que no tienda a buscar la verdad. Entonces me quedo con la parte más material de esa persona y inicio, ¿no? El motus, diría Santo Tomás, soy yo, ¿no? Yo soy mi propio inicio y soy mi propio final. Yo tengo muchas personas que no tienen fe
y que en los momentos de la vida donde tienen que hacer algún tipo de movimiento trascendental en sus vidas, pasan por absolutamente todo tipo de crisis, llegando muchos a pensar en el suicidio. Y cuando le preguntas por la variable de la espiritualidad o de la fe, no existe. Entonces, como diría Heidegger, que antes nombró Horacio, no lo nombró el filósofo, pero sí dijo que bueno, se arroja el ser humano, ¿no? O el ser humano se ve arrojado en ese existencialismo único de la materia propia y no sabe qué hacer, porque no tiene de qué agarrarse, no tiene un bálsamo, no tiene un salvavidas, pudiéramos decir, no tiene una madera de la cual sentirse sostenido, no tiene esa mano del padre, no padre Estado, sino no tiene esa mano del padre que sostiene a ese hijo cuando no puede. ¿No? Justamente en la imagen de hay dos huellas en la arena, ¿no? Y en realidad que te tiene sostenido Dios o Jesús y te está mimando por todas las situaciones en las que estás pasando. Entonces a lo que iba es, bueno, obviamente esta posmodernidad lo que va a dar como efecto en las personas es una psicología muy lábil, una psicología muy débil, un relativismo moral absoluto y la necesidad completa de ser visto. Bueno, mírenme, yo soy Dios, mírenme lo que puedo hacer, porque están buscando esa suerte de revolución cual mayo del 68 en busca de hacer una revolución contra el padre, ¿no? Entonces, jóvenes aburridos en cierto punto que lo que quieren hacer es, véanme, mírenme y miren lo que puedo hacer. Puedo también llegar hasta el extremo de las acciones que es la propia muerte, a partir de un sencillo acto de un anticonceptivo como por ejemplo un preservativo. En ese pequeño acto se pueden vislumbrar en detalle todas estas cosas que estamos hablando, que obviamente no se piensan. Entonces, para cerrar, porque si no puedo seguir extendiéndome y me voy a cualquier lado, ¿no? ¿Es correcto decir que soy previo a estar a favor del control de la natalidad? La respuesta es no, pero incluye un camino de virtud que no todo el mundo, y de virtud y de renuncia que no todo el mundo está dispuesto a encarar, eh, y que además incluye fuertemente una psicología muy firme. Porque alguien que vive la castidad en un noviazgo es alguien para sacarse el sombrero, porque la lucha que tiene sobre todo ese hombre, porque para la mujer en cierto punto hay un poquitito más facilito, ¿no? En cierto punto, por ahí me salen a matar con esto, pero en cierto punto, el hombre al ser más pasional, más animal, entre comillas, le cuesta un poco más, digo, por experiencia propia, es muy fuerte esa pareja. Y esa pareja termina siendo en cierto punto indestructible en el futuro porque no se va a dar la ligazón por la sexualidad, se va a dar la ligazón por la interioridad, se va a dar la ligazón por otras de las patas que no es la física. Entonces esa pareja a este mundo muy probablemente termine sobreviviendo a los embates de la cultura porque obviamente que el demonio lo que primero que quiere romper es la familia. Lo primero que quiere romper es la familia. Entonces, la respuesta, insisto, que es no. Y hay que estudiar mucho estas cosas, trabajarse mucho a sí mismo para tener un camino virtuoso, poder ir por ese camino del medio reconociendo los puntos fuertes y los puntos débiles. Todos tenemos puntos débiles. Quien les habla tiene un montón de puntos débiles. Trato de trabajarlo todos los días psíquica y espiritualmente para ser mejor. No es fácil ni ser padre, no es fácil ni ser esposo, no es fácil un montón de cosas. Pero uno tiene que ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos ir? Solos no podemos. Solos no podemos. O sea, somos pobres, pero no pobres de dinero en ese sentido. La pobreza evangélica, desde el Evangelio, Padre, os podréis decirlo mejor, tiene que ver con ser dependientes del Padre. Entonces, bueno, me extendí, pero un poco va por ahí. Sí, exactamente. Ser pobre significa abandonarse a la divina providencia, ¿no? Bueno, nosotros los oblatos de San José ponemos a San José como modelo, ¿no? De abandono a la divina providencia y dejar todo en las manos de Dios, que Él es el que provee, y no atar tu corazón a las cosas materiales ni a las personas. Entonces, lo que dijiste al último también es muy importante con respecto a varones y mujeres, no somos distintos en las cuestiones de cuerpo, psicología, eh, algo de 6.500 diferencias, si no me equivoco, ¿no? Hay entre los dos, según lo que pude haber estudiado. Y esto justamente es lo que voy a transmitir este sábado a un grupo de jóvenes de aquí de la parroquia, ¿no? Que vamos a hablar de confirmación. Justamente les quería hablar de teología del cuerpo, integridad femenina, integridad masculina, más o menos para que entiendan, ¿no? Que hay que afianzarse la identidad como seres humanos según nuestro sexo y también entendiendo de que somos cristianos, ¿no? De esa manera uno va construyendo su identidad, pero conforme a la verdad, ¿no? Y así pues evitamos que sigan siendo engañados y así construimos jóvenes, no formamos jóvenes que puedan ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. Muy bien, Horacio, ¿qué nos dices al respecto de esta pregunta? Que estás con ganas de responder, ya te vi. No, de hecho va a ser muy simple en este sentido, o sea, porque acá vamos nuevamente, a mí un tema que me apasiona muchísimo, de hecho recomiendo este libro, Bosler,
filosofía del lenguaje. Digo, es muy interesante porque a veces con esta idea de criticar el lenguaje inclusivo se caen en errores garrafales. El lenguaje es mucho más complejo, digamos, es constantemente evolutivo, es una forma que excede la mera comunicación, es parte de la construcción incluso de uno en un sentido muy específico. Cuidemos mucho el lenguaje, al menos es mi sugerencia a los que nos están viendo en este momento. ¿Qué significa decirse pro vida? Ya la propia definición de vida es muy compleja. Nosotros en antropología lo hemos visto, pero está la vida natural, la vida personal, la vida añadida. O sea, hablar de vida implicaría por lo menos un seminario, mínimo. No podría ni siquiera definirlo aquí. Rápidamente diría, bueno, vida es, en el sentido biológico, aquel ente que tiene una respuesta al estímulo exterior, que tiene metabolismo propio, división celular autónoma. En el sentido metafísico, bueno, aquel ente que se moviliza por una fuerza interna e inmanente. Hay grados de vida, metafísicamente hablando, la vegetativa, la sensitiva, la racional, la angelical y la divina. Y aquí empezamos luego a hacer un abanico respecto a qué es la vida. Uno cuando piensa rápidamente, ¿sos pro vida o no sos pro vida? La respuesta más intuitiva, ¿cuál es? Sí, en tanto que me opongo a la legalización del aborto. Y yo diría, decir eso en principio es bueno, pero es como que yo me crea que ser pro vida, o buena persona, porque me opongo a la legalización del incesto, me opongo a la legalización de la eutanasia, me opongo a la legalización de una serie de prácticas que no puedo decir por respeto al canal. A ver, que me oponga al homicidio no quiere decir que esté salvando vidas. Yo de hecho estoy en contra del homicidio. Tendremos que ver si alguna vez en mi trayectoria, en mi biografía, he salvado alguna vida, a pesar que estoy en contra de la legalización del homicidio. Porque ser pro vida es, al menos, habiendo entendido lo que es la vida como aquel principio móvil del ente que empieza y termina de manera inmanente en el ser. Ser pro vida implica estar a favor, pero no solamente en oposición a la no vida, como contradictorio, sino en la actitud y la predisposición natural a generar vida. Que insisto, hay distintos grados de vida, porque a veces se confunde. Esto no es una apología a que la gente deba reproducirse como conejos de una manera imprudente y desordenada. De hecho, un sacerdote, por algo le decimos padre, un sacerdote genera vida espiritual. Una vocación religiosa como una madre superior o una hermana tiene una vida espiritual muy grande. Hay gente que yo conozco, no puedo decir de qué espacio, que llevan un voto de castidad y de pobreza, sin ser sacerdotes como laicos consagrados, y llevan una vida espiritual esplendorosa, donde están todos los días ofreciendo cursos de capacitación y de acompañamiento a jóvenes. Lo que sí puedo marcar es que ser pro vida no se define nada por lo negativo. Ser pro vida no es ser anti-aborto. Yo podría estar todo el día tuiteando en contra del aborto seguro, legal y gratuito. Podría escribir los mejores ensayos en contra del aborto seguro, legal y gratuito. Ahora, ¿eso me hace ser pro vida? Yo lo pongo en duda, porque para que lo podamos entender en términos simples, no quiero elevarlo a metafísica la conversación. Supongamos que el padre me pregunta quién soy. Es compleja la respuesta. Yo diría, bueno, intento ser creyente, aunque me cuesta mucho, atravieso muchas crisis con la fe, intento acercarme a Dios. Intento ser un buen padre, intento ser un buen amigo, intento ser un buen hijo, intento ser un buen marido. Alguien podría decir, bueno, sos Horacio. Yo diría, bueno, sí, es el nombre que me pusieron mis padres. Soy Horacio, si lo vemos desde ese punto de vista. Soy youtuber, como ahora nos dicen despectivamente. Bueno, soy. Ahora, yo no podría empezar a decir si el padre me dice, ¿quién sos? Yo digo, no, no. Yo no soy Pablo. Yo no soy Agustín. Yo no soy José. Así hasta que termine toda la lista de los nombres. Es complicado. Si alguien dice, ¿qué es ser pro vida? No, es estar en contra del aborto. No, pero entonces hay que estar en contra del aborto, en contra del robo, en contra de la violación.
Nada se define por su negativo, porque el no ser es infinito en ese punto, porque ni siquiera es. Esto es lo que me interesa remarcar a mí. Ser pro vida implica una actitud, un hábito, pero ahora vamos a ser un poquito más filosófico. Es un hábito encaminado hacia el bien en el cual hay una predisposición en el ser a la apertura a la vida. Yo conozco mucha gente que se ha creado una figura a través del pañuelo celeste que internamente dice, no, yo jamás tendré hijos. Y no es que uno lo juzga si uno es padre o no es padre, no estoy diciendo, no es lo mismo el militante pro vida que se prepara desde joven para que si algún día le toca casarse, bueno, tener hijos, está abierto a la predisposición y dice, bueno, si mi novia queda embarazada, nos hacemos cargo, sería una bendición que podamos recibir una vida en este mundo, a quien de entrada se predispone al no a la vida. La vida es esencia, la vida es esencia. La no vida, o también llamada muerte, es igual que el frío, es igual que la oscuridad, es igual que el mal, es privación. Y hay gente que se priva de la apertura a la vida desde el inicio. Por eso yo digo que hay que ser muy cautos. Ser pro vida, y cierro con esto, es más que ser antiaborto. Es mucho más complejo. Hay gente que ha estado el salto de ser militantes pro aborto a grandes militantes pro vida. Estoy pensando en gente muy querida, Sarah Huff, Amparo Medina, por citar a algunas personas, Sandoval, Patricia Sandoval es otro gran ejemplo. Curiosamente entendieron, estoy citando casos concretos, que la apertura de la vida era más que el rechazo al aborto, pero cosas que ellas mismas defendían, por eso tienen hijos, tienen familia, o sea, porque hay una apertura, no quiere decir que el que no se case, no tiene hijos, no es pro vida, sino qué predisposición espiritual hay, qué predisposición hay. Hay una predisposición a la trascendencia, porque esta es la gran crisis filosófica, o se trasciende reconociendo una relación de presencia y distancia con Dios y con todos los universales, o el inmanentismo, cogito ergo sum, que el empirismo cae acá cerca, por cierto, para que no me corran por ese lado. Que el inmanentismo es, bueno, yo no voy a dañar a nadie porque mi ética minimalista me dice que tengo que respetar el proyecto de vida ajeno. Yo diría, fantástico, es debatible, y lo respeto. Ahora, luego uno lo escucha, ¿vas a tener hijos? No porque el cuerpo, no porque los viajes, no porque la fama, no porque el dinero, no porque mi trayectoria. Y bueno, ¿qué hacemos? Estamos focalizando solamente en uno. ¿Cuál es el problema allí? Que eso es inmanente. Eso es rechazar la trascendencia, es me quedo encerrado en mí mismo. Y eso tiende a la atomización. Y hoy el gran problema de la posmodernidad es este, la atomización del individuo. Por eso yo siempre rescato y cierro con esto, perdón la extensión. El progresismo no es tan colectivista como muchos creen. Se disfraza o se presenta fenomenológicamente como un colectivismo. Uno ve Black Lives Matter, o ve el feminismo, o ve el ecologismo, o algunos intelectuales transhumanistas. Pareciera colectivista, pero en el fondo lo que tiende es a la separación y al evitar el contacto con el otro. Por eso van a ver que todas las tasas de natalidad en Occidente están decayendo en los últimos años y no precisamente por la legalización del aborto procurado. Es más, si hoy uno se puede hacer el ejercicio en su propia vida, va a encontrar que hay más personas que no quieren tener hijos por la plata, los viajes o el éxito comercial que por haber abortado. Y esas son formas de control en la cara, no me da el tiempo para explicarlo, pero el profesor lo sabe más que yo, el Pablo Queroz. Hay muchas formas de dar una batalla cultural. Y si yo creo que la batalla cultural es tener en cuenta lo que genera el mensaje en la sociedad, estoy reconociendo entonces que cuando me ponen un gran influencer sin hijos, y están romantizando entonces la vida atomizada. Digo, es para los dos lados esta de la batalla cultural. Si para mí Netflix adoctrina y genera un daño cultural cuando me pone una pareja LGBT en una serie y uno dice, ah, miré el mensaje inconsciente y subliminal que me están mandando, como dicen en redes sociales, mirá ese mensaje que está penetrando en el inconsciente. Yo diría, ¿y no pasa lo mismo cuando del otro lado me están poniendo gente que te dice que para tener éxito en la vida no tenés que tener hijos? Digo, si somos coherentes con nosotros, que es lo más difícil ser coherente, lo más difícil que hay, tenemos que también entender, ser pro vida es más que ser antiaborto, es qué predisposición espiritual hay.
Nada más que esto y bueno, perdón por extenderme una vez más. Sí, no te preocupes. No, sí, de hecho, es muy interesante lo que acabas de decir. Y es creciente, más que todo en nuestra generación. Bueno, los que ya estamos pasando de los 30 o los que hemos nacido casi en los 90, la tendencia a no tener hijos, ¿no? Esperar, quizás hacer una maestría, un doctorado, esperar mucho tiempo y llegó un momento, me dijo una señora hace poco aquí, yo hice eso, esperé, terminé todo y al final ya tengo 50 años y no puedo tener hijos. ¿No? Entonces, es importante entender esta coherencia, ¿no? La coherencia de estar abiertos a la vida, una predisposición espiritual. Y también una cosa que estoy haciendo actualmente es también que es parte de la contrarrevolución, el hecho mismo de ayudar a los jóvenes a sanar las heridas internas que puedan tener, que también es importante, ¿no? Bueno, voy a la siguiente pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, es con respecto a la New Age, ¿no? ¿Cómo la New Age puede afectar esta batalla cultural? Bueno, licenciado, le dejo el micrófono. Sí, a ver, la New Age afecta por definición la batalla cultural, en realidad es uno de los actores de la batalla espiritual y después el montante de la batalla cultural. El mundo espiritual se monta sobre el mundo humano. Esto es una de las máximas cuando uno trabaja con estas cosas luminosas y oscuras a la vez. Entonces, cuando nuestro mundo humano tiene algún tipo de grieta, el mundo espiritual se va por esos agujeros como si fuera una gotera. Por eso, principalmente, es muy interesante poder sanar el mundo humano para que después la espiritualidad pueda tener una madera firme donde asentarse. Entonces, la New Age afecta, sí, pero en realidad es juez y parte, porque es el actor, es uno de los actores principales. Si nosotros pensamos en los elementos de la New Age, como el sincretismo, el panteísmo, el pacifismo, las ideologías que están inmersas, el culto a la reencarnación y el karma, el ecologismo, o sea, está metido ahí, esto no lo digo yo, lo dijo el padre Spam ayer, por ejemplo, en la entrevista, ¿no? Estoy recordando cosas que él dice que obviamente son parte de la teorización de la New Age. Las personas cuando caemos, porque yo he caído, ¿no? en estas prácticas, es porque hay algo en realidad por detrás. Muchas veces son o heridas emocionales, carencias, heridas, situaciones de la vida no resueltas, propia historia, muchas variables que te llevan a caer en algo que hoy está completamente de moda, pero no está de moda sin un fin específico, que es lo análogo al Halloween. El Halloween no es que está de moda como si fuera inofensivo, en realidad tiene todo un objetivo por detrás ese día y los actores que lo componen, desde sus simbologías hasta lo que en esos momentos o los días también previos hacen a nivel espiritual. Los padres lo deben saber muy bien. Por lo tanto, termina siendo algo completamente nocivo, para nada inofensivo, y uno como católico tiene que poder conocerlo, ¿no? Tiene que poder salir de la ignorancia de los temas, de estos temas que pareciese que muchas veces son viejos, medievales, metafóricos, que no tienen un sustento real, ¿no? Aunque sea un ángel caído, es un sustento que podemos, entre comillas, decir real porque genera, o sea, genera muchas situaciones. Vamos a ponerlo bien simple. Yo trato de hablar lo más simple posible para no complicarla. Entonces hay un desconocimiento en general bastante alto de esto, ¿no? No se conoce bien qué es lo que está, por ejemplo, por detrás de Halloween. Pongo este evento porque es uno de los aspectos de la cultura, ¿no? Es uno de los aspectos muy importantes de la cultura que se celebra todos los años y donde todos los niños, o muchos, no digo todos, pero muchos, están con esas vestiduras, con esas simbologías, como si fuera una práctica inofensiva de ir a pedir dulces, ¿no? De ir a pedir caramelos a los vecinos, pero en realidad se está apelando a la fealdad, se está apelando a lo malo, hablando de bien y el mal, no es algo justamente malo, porque en su génesis no viene de Dios. Entonces, podemos ver que afecta, sí, pero es parte, ¿no? Es uno de los elementos centrales la New Age, porque, a ver, la New Age está compuesto por diferentes elementos. Uno de esos, por ejemplo, es la astrología. Hoy la astrología uno lo ve por todos lados. Se toma decisiones en base a la astrología, se toma decisiones en base al tarot, se toma decisiones en base a lo que la clarividente le dijo que debe hacer, ¿no? Entonces, ya no tengo a Dios para hacer una consulta a través de la oración, podría ser, pero pongo a todos estos personajes y a todas estas técnicas y a todas estas herramientas para que me digan lo que tengo que hacer,
por qué hay una desconfianza generalizada de la persona consigo misma, aunque está regodeándose en ese narcisismo irrestricto, pero en realidad no puede tomar una sola decisión porque hoy a grandes rasgos estamos en una sociedad muy adolescente. A ver, lo que diferencia la adultez de la niñez barra adolescencia, una es la capacidad de toma de decisiones, otra es la autonomía y la individuación. Entonces hoy vemos que, bueno, como la parejita de 20, 19 que tienen un hijo, yo te lo voy por la negativa y deciden abortarlos porque no puedo hacerme cargo, no puedo tener un compromiso, no puedo asumir una responsabilidad que va, como la nota o la historia que subía hoy de esta influencer, va por el cuidado del otro. No va a sacarme de mí mismo, de regodearme en mi propio ombligo para poder tener un cuidado hacia un otro que va a ser que justamente lo estoy generando yo a partir de mis actos, entre comillas, conscientes, ¿no? Pero también ahí tenemos que ver que hoy nosotros tenemos tres formas de tomar decisiones, impulsivas, evitativas o racionales o adaptativas, podríamos decir. Hoy hay mucho de la primera, que es el impulso del momento, ¿no? El placer del momento, viví la vida, el deseo, lo que querés aquí y ahora, ¿no? Solo por hoy. Bueno, todo eso está muy presente, pero no se tiene en consideración los actos o los efectos concomitantes de mis propias acciones. Y la nueva era es la cuna de todo esto. ¿Por qué? Porque la nueva era, yo que he estado metido, es la satisfacción inmediata de los propios deseos. Te lo van a pensar a largo plazo con la noción del karma y la reencarnación. Entonces te van a correr por ese lado, te van a ir a correr por, bueno, pero ¿qué dice el karma? Que si vos haces una acción, el karma ¿qué es? Acción, ¿no? Causa y efecto. Si yo hago una buena acción hoy, entonces voy a tener una vida mejor mañana o puede ser un karma mismo de la propia vida. Entonces, bueno, hagamos todas buenas acciones. El tema es que la definición de bueno tiene ciertas falsedades, podríamos decir, ¿no? Bueno es la satisfacción inmediata del placer, como podría decir Wilhelm Reich, como podría decir mismo Freud, como podrían decir muchos del ala psicoanalítica o del ala psicológica, a la cual no me enorgullezco en absoluto. Entonces, bueno, básicamente es lo que vos quieras en el momento. Y si no tenés un abanico de opciones para consultar y chequear la decisión que vas a tomar. ¿No? Bueno, las cartas, el tarot, todas las que conocemos. Esto está muy inmerso en la cultura, es una orientalización de Occidente. Esto no es algo que vino dándose de generación espontánea, está planeado para justamente ir metiéndose en las bases de la cultura judía cristiana e ir sacando la noción de Dios e ir reemplazándolo por, cuando uno, por ejemplo, estudia astrología o tiene contacto con eso, ya el Dios no es Dios único y personal y vivo, son los astros, es las cuadraturas que están en el momento en el cielo, es la energía disponible, es la revolución solar. Bueno, son todos esos conceptos. Entonces yo tengo que ir a consultar a dicho oráculo cósmico, ahí tenemos el panteísmo, ¿no? Y además la única religión universal, que eso ya es otro tema un poco más profundo, pero voy a ir a consultar a esa energía que me va a decir absolutamente lo que tengo que hacer. Esto lo promueven la mayoría de los influencers, la mayoría o muchos de los actores del momento. Está puesto a la vuelta de la esquina. Mismo el otro día iba a comprar pan y en una casa de pan había acupuntura, esto, o sea, está en todos lados, en todos lados. No había una estampita de Jesucristo, no, había no pongas nada si no querés, ¿no? Pero estaban esos panfletos. A lo que voy con esto es, a la vuelta de la esquina es la búsqueda de la magia. No resuelvas tus problemas, que me los resuelvan. Yo era reikista y alguien venía y se tiraba o se acostaba en la camilla, se dormía y uno así en posición de manos. No sabía lo que pasaba a la persona, pero se resolvían aparentemente los problemas. En realidad no se resolvía nada, ¿no? Obviamente. No se quieren procesos profundos, ni psíquicos ni espirituales, estoy hablando a grandes rasgos. Y ahí está la respuesta a la pregunta, ¿no? La New Age puede afectar, es parte, y está a la vuelta de la esquina y está en absolutamente todos lados. Y voy a parafrasear a Horacio, escuchemos el lenguaje, ¿no? Cómo se habla hoy, qué conceptos se utilizan. Y vamos a ver que muchos provienen de ese paraguas, muchos vienen de ese paraguas. Y la nueva era tiene un lenguaje particular. ¿No? Tiene un lenguaje particular que uno tiene que saber detectar para ver la idea que está por detrás y cuál es la cosmovisión de esa persona, y ni hablar el sincretismo del católico de nueva era, ¿no? Bueno, que hace yoga pero va a misa, entonces se mezcla todo porque, bueno, Dios está en todas partes y una de las partes en la que está es todas estas técnicas. No, 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 no. Dios permite al otro que mediante estas técnicas estén distribuidas por el mundo. A grandes rasgos, se puede, esto para un seminario, una conferencia, pero vamos bien, bien cortito.
Sí, justo hay una cosa que puedo comentar al respecto. He escuchado en más de una ocasión a algunos mismos católicos, incluso de parroquia, que dicen, ¿no? Eh, espero que te vaya, o sea, haz esto para que tengas buenas vibras. Y lo he escuchado, ¿no? Reza para que tenga buenas vibras. Yo le escuché, le dije a una persona, a una amiga, Claro, tú eres católica y crees en las buenas vibras. Y me reía. claro, Y yo decía, no, yo creo en la exacto. providencia, yo creo en lo que Dios propone, lo que Dios dispone y yo me pongo en sus manos. Y pongo de mi, ¿cómo se llama? De mi cooperación, ¿no? Para que pueda yo seguir sirviendo al Señor de diversos modos. Entonces, sí, está a la vuelta de la esquina, incluso a veces he escuchado, es mi cumpleaños y mi tal gurú me ha dicho que tengo que ir de viaje al Cusco o a Puerto Maldonado o a Argentina para recibir allí la buena vibra y volver para que me vaya bien todo este año y tenga trabajo, tenga salud, tenga dinero, ¿no? Y es complicado porque como tú mismo has experimentado salir de estas cosas, tiene sus consecuencias, ¿no? Y tiene que estar preparada la persona Graves, y tener un buen graves. acompañante espiritual para esto, ¿no? Bueno, Sí. voy a la última pregunta por razón de tiempo y quisiera darse la última pregunta a Horacio. Eh, bueno, Dan Turbina de alguna manera lo abordó en alguno de sus videos con respecto en el ámbito económico y político, ¿no? ¿Qué corrientes políticas, qué corrientes económicas, a saber, por ejemplo, el liberalismo, el comunismo y otras corrientes políticas y económicas, cuáles no son compatibles, ¿no? con esta contrarrevolución cultural, ¿no? Como católicos? Bueno, es un tema súper complejo. ¿Y por qué lo digo? Porque de entrada ya me imagino las críticas que van a llover después cuando la gente vea esto. Yo lo que diría en primer lugar es prudencia. Prudencia. Toda, a mi entender, digo, esto es súper debatible, estamos hablando en el campo de las ideologías. A mi entender, toda ideología es incompatible con el catolicismo. Toda ideología. Porque la propia noción de ideología, y lo estoy tomando de Stud de Tracy, en Elementos de la Ideología, de una de las obras más importantes para entender de qué hablamos cuando hablamos de ideología, están allí los elementos, que implican necesariamente un reduccionismo en el objeto, una abstracción de la realidad, que implica en última instancia una tendencia al inmanentismo, un desconocimiento del orden trascendental del ser humano. Entonces, toda ideología necesariamente va en algún momento colisionar más tarde que temprano con la fe, o al menos con la fe católica. Quizás quizá un poco aventurada, porque quizás haya fe que sí pueden compatibilizar con ciertas ideologías, o otros credos, digo. ¿Cuál es el punto? Que uno también tiene que ser prudente en la crítica, porque en los últimos tiempos se ha visto una suerte de, no sé si decir moda, o quizás una tendencia a la crítica constante de influencers, intelectuales y comunicadores de la derecha, diciendo esto no es católico o esto no pertenece al catolicismo o mira con quién se junta o mira las amistades, donde incluso yo me he visto involucrado allí, porque yo acompaño a Agustín Laje cuando hizo una presentación con Milei aquí en Córdoba, estando en Córdoba, yo fui a acompañar a Agustín Laje, yo ya estaba apoyando la venta de órganos. Cuando hice todo, no solamente que lo escribí en mi libro, sino que hasta le dediqué todo un video para la gente que no puede comprar el libro, explicando por qué estoy en contra de la venta de órganos, y mucho antes que surgiese todo este conflicto. Por eso digo que hay que ser muy prudente, porque a veces el catolicismo se termina convirtiendo en una ideología. Y este es el gran riesgo. Yo entiendo porque yo he visto el material que trabaja Dante Urbina, que creo que es un gran pensador, que tiene mucho para enseñar, pero hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso, porque de repente se termina cayendo en un error o en una fatal arrogancia en cuestionar la paja en el ojo ajeno, desconociendo la viga en el propio. Se dice, el liberalismo es pecado, siendo que el que leyó la obra del liberalismo es pecado sabe que se atiende a una cuestión netamente religiosa, o sea, se hace una explicación en términos teológicos, en términos exclusivamente teológicos. Y de repente alguien dice, bueno, el caso mío, yo estoy a favor de descentralizar dentro de lo posible la economía, favorecer la propiedad privada, estimular el comercio, porque es lo que al menos yo he notado que funciona en el mundo. Puedo estar equivocado porque no es mera la economía. Ah, sos liberal. Sí, es cosa media rara. A su vez me pasa del otro lado lo mismo. Yo favorezco muchísimo la actividad comunitaria. De hecho, yo estoy misionando en una de las villas aquí en mi comunidad, tratando de ayudar a los más necesitados. Ah, yo sos socialista, sos progre.
Por el simple hecho de que cuando estoy dando la copa de leche, al lado mío hay gente que de hecho es comunista, literalmente. Son gente del Partido Obrero. Pero bueno, tenemos esta cuestión de respeto y entendemos que cada uno va a hacer lo suyo, yo voy a ayudar y bueno, se acabó. Ah, no, pues tiene que salir a denunciar el error. Miren, yo no conozco a nadie que pueda arrojar la primera piedra. Yo no conozco a nadie, quizás haya alguien que sí, yo no conozco a ninguno. Por eso digo que hay que ser muy cuidadoso con el tema de las ideologías y la fe. Hay que ser muy prudente. ¿Es bueno marcar el error? Sí, y más cuando son errores públicos que pueden conducir a la perdición. Por eso admiro enormemente, por ejemplo, el trabajo de Pablo Caruso. Él denuncia la New Age, pero no necesita estar criticando y condenando a la persona confundida que fue a una clase de yoga y él no le va a decir, "Ah, ahora te vas al infierno", sino que le explica, le dice, mira, yo vengo de allí, la misericordia, yo vengo de ese espacio, tenés que tener cuidado con esto. O sea, eso yo creo que en ese sentido hay que entender. A veces se dice el fin no justifica los medios. En realidad, la nobleza del fin no justifica la vileza del medio, pero el medio es parte del fin. De hecho, yo obro en el medio para un fin. Nadie obra al azar. Hay una finalidad en la acción. Entonces, la acción misma tiene que ser prudente como toda virtud, porque todos nos equivocamos todo el tiempo. Por eso no voy a hablar de nadie. Yo, concretamente, un montón de veces he dañado a un montón de personas, he emitido juicios apresurados o me he aventurado en críticas que no correspondían. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender cómo saber si mi ideología es compatible o no con la fe. Busco el magisterio de la iglesia, que es extenso, es muy rico, tiene para cada época una respuesta, y voy constatando con mi accionar. Antes de cuestionar si Laje es liberal, si Márquez es de derecha, si Juan Pablo segundo era ecumenista o no, si San Pío X estuvo equivocado o no, o si Dante Urbina hizo tal o cual cosa, empiezo yo. Bueno, mi vida, ¿en qué se basa mi vida? Mis frutos, el día que yo muera, ¿cuáles son los frutos que yo dejé? ¿Una crítica en Twitter al que era de derecha, liberal, antiprogre? ¿O dejé una familia bien constituida? ¿Llevé más almas a Dios? ¿Me acerqué a comulgar cada domingo? Mantuve relaciones sanas de amistad, respeté a las mujeres, respeté al niño, respeté al anciano. Por eso digo, hay que ser muy prudente, porque hoy se ha vuelto una moda, digo moda, pero no creo que hay malicia, creo que es una tendencia, habría que ver, en cuestionar y sin fundamento, y eso es lo peor de todo, porque esto sucede mucho. Si tal persona tiene éxito, seguro que lo financia la masonería. Me lo dijeron a mí me lo han dicho, para no hablar de gente que no está aquí presente. Yo estaba juntando hasta el último centavo para comprar una caja de leche, lo necesitaba, a mí me financiaba la masonería. Por eso mi canal le iba bien, sino que está desmonetizado. Por eso a mí me habían llevado a Colombia y a Chile un par de veces. Por eso mi libro se había agotado a los 2 meses. Ah, porque me financió la masonería. Si no te contaron toda la parte que, por ejemplo, que yo le vendí el libro, el costo de impresión para no ponerle precio al conocimiento, o que, por ejemplo, teníamos que juntar hasta el último momento en YouTube para ayudar. Ese es el punto. No es por autorreferencia, pero hay que ser muy cuidadoso, porque a veces, por querer ser buen católico de difundir el error, lo que están haciendo es caer en un error y eso también es pecado. O sea, te estás diciendo una falsedad que no es, que no tiene sustento. ¿Qué ideologías son compatibles? Insisto, además, todas, todas. Hasta el propio ecologismo, que a veces se confunde un poco con Laudato Si. Si yo caigo en el panteísmo de Barco Espinosa, que fue excomulgado por la iglesia judía, por cierto, eso es anticatólico, porque estoy desconociendo el orden trascendental y jerárquico que Dios estableció en la creación. No en vano, nosotros tenemos operaciones sensitivas y vegetativas, pero además racionales. Si yo caigo en el liberalismo y pongo la libertad como fin último, obviamente que no va a ser compatible con el catolicismo, porque estoy cayendo en el primer error, non serviam. Si yo soy comunista, está condenado por la iglesia. Intrínsecamente perversa esa ideología. León XIII es clarísimo en ese punto, pero muy claro. Ahora, hay que ver qué entendemos por comunismo. Si yo favorezco el trabajo social intermediario como un principio subsidiario sin que intervenga el Estado, si yo creo en respetar la propiedad privada, si yo de repente creo que
no me cuesta absolutamente nada reciclar y tratar de no cortar al vicio un arbolito y plantar una flor. De ahí a decir que uno es ecologista, liberal o comunista, para mí sería un poco aventurar. Y yo quiero al menos tratar de cuidarme con los juicios apresurados. Eso es lo que podría decir en ese sentido, padre. Sí, más bien muchas gracias por tu aporte y también quiero saludar a todos los que están escribiendo, a Silvia Maldonado, a María Hernández, al doctor Rafael Cabrera, a Ceci Bracamonte, que se han reunido y han dado algunos comentarios que por razón de tiempo no he podido leer, pero agradezco que estén presentes con nosotros. Y asimismo también agradezco la presencia de ambos, ¿no? De Horacio y de Pablo, en esta tarde, que nos han dado sus aportes. Claro, ya el tiempo se nos está acabando y cada uno tiene sus labores. Y yo también tengo una misa que hacer dentro de unos minutos, bueno, dentro de una hora, pero tengo que ir manejando a un pueblito, a un barrio, volviendo a la actividad que había dejado por 2 años estando en España, ¿no? Bueno, entonces, gracias a todos los que nos han podido ver en este canal Custos Veritatis y en las otras páginas donde estoy transmitiendo y también a este canal de YouTube. Y espero tenerlos a ambos algún día juntos por aquí en Perú, a ver si organizamos algo y a ver también ver otro programa. El 29 de noviembre, queridos hermanos, queridos amigos, pues va a estar conmigo un compatriota, Alejandro Martorell, con quien voy a tocar el tema de laicos y vida política, más o menos, que es muy necesario también entender de que también el cristiano puede participar en política con sus principios sin renunciar a su propia fe, ¿no? Defendiendo siempre los valores, las virtudes que uno tiene que abrazar. Muy bien, entonces esto también va a estar en podcast, esta semana lo voy a publicar también en mi podcast y también está disponible en los canales que os he dicho. Muy bien, entonces Pablo y Horacio, algunas palabras de despedida que quieran decir, así cortas. Gracias por la invitación. Espero que les sirvan nuestras humildes palabras. Muy bien, Yo simplemente agradecer a usted, padre, por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir con Pablo estos espacios de que tanto he aprendido. Y insisto una vez más, estamos todos siempre sujetos a algún error, por eso hay que ser muy prudente, hay que ser muy cauto, porque el tiempo a uno le va enseñando y en ese sentido uno trata de transmitir lo que ha recibido. No aventurarse a veces en juicios apresurados, sino decir, lo que yo estoy haciendo hoy, hoy, si hoy fuera el último día en mi vida, porque nadie sabe cuándo va a ser el último día, si hoy es mi último día, lo que yo hice hoy, ¿me lleva o no me lleva a Dios? Abrazar a mis hijas, ir a visitar a mi mamá, estoy pensando que tengo que hacer esta noche. Estudiar, trabajar, bueno, creo que sí me llevaría a Dios. Listo. Pasarme todo el día criticando en Twitter al que piense diferente, no creo que me lleve a Dios. Entonces yo creo que en ese sentido tener claro eso, esto me lleva o no me lleva a Dios, va a ser una guía importante para muchos. muy bien, gracias a todos ustedes por esta audiencia y más bien ahora les doy la bendición. Solamente aviso que ya dentro de poco voy a hacer un programa acerca de la tesina que hice de mi licenciatura en teología acerca del acompañamiento de sanación y reconciliación a los jóvenes, ¿no? Que es tan importante. Y bueno, ya lo verán en algún momento. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, entonces hasta una próxima oportunidad a todos y Dios los bendiga. No olviden dejar en la descripción del canal de YouTube el link de PayPal y de Patreon para que puedan donar y poder seguir con este apostolado, que es una contrarrevolución espiritual y cultural. Muchas gracias. Ya está. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de batalla cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural desde la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles.
¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas, para poder ayudarme que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.